para todos y todas, para Nancy, muchas gracias por aceptar esta invitación. Esta charla está en el marco de la cátedra ambiental que nosotros venimos realizando ya hace varios semestres como parte del semillero de investigación en ciencias ambientales. La cátedra que hoy vamos a tener está a cargo de Nancy, ella ahorita se va a presentar, ella viene, pues está en México, y el título de su charla es Herramientas de trabajo para manejo de residuos sólidos en comunidades indígenas. Ahí un poco pues como con lo que estábamos hablando de esa pequeña introducción que estábamos haciendo. Entonces, no, Nancy, de nuevo muchísimas gracias y la charla la vamos a grabar porque posteriormente la compartimos por el canal de YouTube del Semillero para que le quede disponible a todos los chicos y a los que incluso pues no pudieron participar hoy. Y ahorita les voy a estar por acá, por el chat, pasando el link para el tema de la asistencia, chicos. Pues muchísimas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación de esta enorme oportunidad de poder compartir con ustedes el sistema de metodología participativa, que lo hemos utilizado para el manejo de residuos sólidos. Es de suma importancia cuál es la metodología que nosotros utilizamos para poder hacer la intervención comunitaria con respecto a un tema en común. En este caso, vamos a hablar sobre el manejo de residuos sólidos. Espero que con esta plática ustedes puedan tener algunas herramientas para que puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera posible y pueda perdurar en las comunidades. Me permito compartir pantalla. Estamos aquí nerviosas. No. ¿Sí ven la pantalla? Todavía no. Ahorita vamos a ver. Tenemos un segundito que vaya. Sí, de acuerdo. Que vaya cargando. Sí. Y Nancy nos estaba contando que donde ella está fue el temblor. Y que están esperando otro peor. ¿Sí se ve? No, todavía no. O chicos, no sé si yo tenga, si alguno me confirma si No, la está viendo. Ok, un momento ahorita. Ay, esta tecnología, está lloviendo mucho aquí. Me disculpo si a veces llegamos a tener un poquito de interferencia. Pantalla completa, pantalla. Sí tengo la opción de compartir pantalla. No. Sí. No te aparece compartir. No. Espérame. O si quieres me la envías y yo te la proyecto. Ah, perfecto. Sí. Sí, mejor. Vamos a hacer eso. Unas cuestiones técnicas siempre pasan. Ah, sí. Esas, los gajes del oficio. Y ¿cómo han estado? Estos muchachos bien, saliendo de parciales. Por eso fue que no la hicimos antecitos, que habíamos hablado de otras fechas. Ajá. Bien. Muy buenos días. Hola, Hola, buenos días.
Jonathan se me hace conocido. Sí, como, Bueno, como lo decía la profe Andrea, estábamos con parciales, entonces todos ocupados. No me hubiera imaginado ahí en una charla, yo creo que no me hubiera concentrado como vi. Claro, por eso escogimos una fechita más lejos. Nosotras no, que salgan de parciales estos muchachos. excelente. Gracias por el espacio. No, ustedes por la oportunidad de poder compartir con ustedes esto que a nosotros nos ha funcionado aquí en Tasco. Ahí voy, ¿eh? Dale, tranquila. No, sí, los nervios aquí. Ay, anda fallando mi red. Y a ver, cuéntenme un poquito más en lo que nos conectamos, en el proceso que están ustedes sobre el manejo de residuos sólidos. ¿Han trabajado en las comunidades indígenas? ¿Están No, yo trabajando? te contextualizo. Pues de parte del semillero, en la línea que tenemos para manejo de residuos, no hemos tenido la oportunidad aún de trabajar con comunidades indígenas. Teníamos una opción que creo que te había comentado de un proyecto una convocatoria que estaba abierta para la gestión de residuos en un pueblo indígena en el Cesar, en el departamento del Cesar, pero finalmente no conseguimos ese grupo o ese aliado que estábamos buscando como del área social, ¿cierto? De alguien de ciencias humanas, antropología, alguien que nos ayudara con las metodologías cualitativas. Eso por parte del semillero. No sé si algunos de los que están adicionalmente por aquí conectados hayan tenido experiencia con estas comunidades tan particulares, no sé. Pero de parte del semillero con ganas, con todas las ganas, pero todavía no se nos ha dado. Aquí es querer hacer y leer mucho, pero no quedarnos solamente en la lectura, sino pasar a la acción. Para eso yo creo que esta charla, espero que les dé de verdad muchas herramientas. Les pongo un poquito en contexto, yo soy químico de formación, artista de corazón, y ¿cómo inicié mi trabajo en las comunidades? Principalmente fue experimentando, fue ese deseo por querer aprender un poco más y acercar la ciencia hacia las comunidades. Como científico muchas veces pues no tenemos conciencia de cómo va a impactar nuestro trabajo en la sociedad. Y muchas veces se queda solamente en trabajo de escritorio y en investigación. Decidí que mi trabajo tuviese un impacto directamente en la sociedad por las problemáticas ambientales que yo vivía en mi entorno. Vivo en una ciudad minera que practica la minería desde épocas prehispánicas y coloniales. Fuimos la cuna de la minería a nivel América, de las más importantes, pero los estragos que deja la minería, pues ha afectado a la salud de la comunidad y actualmente pues sigue afectando. Debido a ello, como químico, pues decidí poder hacer investigación sobre cómo era la calidad de agua de mi comunidad. Y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Pues que teníamos grandes contaminaciones de metales pesados y que la salud estaba seriamente afectada, pero que no se estaba haciendo nada al respecto. Una, porque no estaba siendo visualizado el problema. Dos, porque en muchas comunidades ya había sido normalizado. Y tres, porque a las comunidades o a las personas pues no les interesaba tomar cartas en el asunto con respecto al tema. Lo que decidí hacer como investigador en primera etapa fue hacer el diagnóstico químico de cómo era la calidad y tener las herramientas suficientes para poder tomar algunas iniciativas sociales que me permitieran tomar acciones concretas para poder hacer saneamiento o tratar de resacar la cuenca, ¿no? Entonces, es como me inicié en este proceso de intervención comunitaria
y he consagrado mi tiempo, mi vida, mi trabajo a partir desde el 2013 hasta la fecha. Entonces, es como actualmente trabajo. Y actualmente pues soy directora de un centro de desarrollo comunitario, trabajamos con 83 comunidades aquí en el municipio de Taxco, trabajo con otras comunidades a nivel estatal, con la montaña alta de Guerrero y trabajo con algunos otros estados, comunidades indígenas, tanto en Puebla, Querétaro y Oaxaca. Chiapas también trabajamos. Entonces, este andar y estos saberes pues me han permitido ir explorando y desarrollando ciertas habilidades en un principio de manera empírica y posteriormente con la formación académica, con diplomados, becas que he obtenido y el trabajo comunitario ejecutando los proyectos, pues me ha dado las herramientas para poder ir avanzando en este tema de manera autogestiva, autodidacta y llevando la ciencia a estos puntos. Uno de los temas más importantes que trabajamos pues es el manejo de residuos sólidos. ¿Ya te llegó el archivo? ¿Ya te lo mandé? Nada, yo hago sino actualizar la página y no llega. Espérame, otra vez. Ay. No. No llega. O tú intentas de nuevo a ver si te deja compartir. Voy a intentar de nuevo para ver si me deja compartir pantalla. Sí, porque como estás en la lista de invitados, pues te debería dejar sin problema. Ay, ay, ay. ¿Es en pizarra? No, al lado del botoncito que tiene 3 puntos, hay uno que es como un cuadrito con una flecha en el centro. Ahí está la opción de compartir. No me aparece. Arriba. Espérame. Yo te mando una foto. Sí, porque me aparece, pero... Espérame. Ahí te la estoy enviando al WhatsApp. Ay. ¿Ese presentar ahora? Sí, el que es como un triángulo y un rectángulo y en el centro hay una flecha. Ahí Un rectángulo con la flechita hacia arriba. Ese, ajá. Es mi pantalla completa, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Ya me ven? Esperemos, todavía no. Está cargando. ¿Ya cargó? No, todavía no. ¿No? Quizás no seleccionó la pantalla. Sí seleccioné. Sí No. le diste en toda tu pantalla. Sí. Voy a volver a cancelar y voy a volver a dar la opción. Claro. Dice que pantalla sí. completa. Estoy. Al igual ya también por aquí al WhatsApp me llegó la presentación. Yo la voy a ir cargando. Bueno, yo ya tengo la presentación. Si ¿Me quieres puedes apoyar con ella? Que Claro. Problemas de conectividad, no sé si está afectando para poder cargar archivos, pero ya nada más te voy a decir la siguiente. Tuvimos daño aquí fuerte en internet, entonces...
Me disculpo Tú por me ello. dices cuando paso. No, no te preocupes. Adelante, empezamos. Listo, ahora sí. Voy a darle acá toda tu pantalla. Me confirman cuando, si ven mi pantalla. Sí, André, ya la vemos. Listo, gracias. Y ahora sí, Nancy. Ay, yo no la veo. Espérame, yo soy. Ahí está. Ok, ya. Ya me vi. Bueno, pues buenos días. El día de hoy pues vamos a trabajar sobre el manejo de residuos sólidos en comunidades indígenas. Mi nombre nuevamente es Nancy González Rivera, directora de Hábitat del Centro de Desarrollo Comunitario Montaña de Plata en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. Siguiente, por favor. Para empezar a hablar de intervención comunitaria y en el sistema de manejo de residuos sólidos, primero que nada tenemos que hablar sobre cuáles fueron las metodologías que nosotros utilizamos para poder hacer esta intervención comunitaria. Una de ellas, pues, son las metodologías participativas. Para poder entender las metodologías participativas, les voy a hablar sobre parte de los antecedentes del por qué utilizamos estas herramientas. Los precursores de las metodologías participativas a nivel internacional o en Europa a mediados del siglo XIX y del siglo XX son dos referentes muy importantes para nuestro trabajo. Uno es Thomas Kleinmer y el otro es Kurt Lewin. Thomas Kleinmer era un religioso que su aportación más importante a este tipo de trabajo fue desarrollar los sistemas de voluntariados. Él vivía principalmente en Escocia y era un filántropo muy conocido. Ese fue su trabajo y fue su mayor aportación a este sistema de metodologías participativas, el generar la autoayuda y generar los voluntariados que actualmente conocemos. La aportación de Kurt Lewin él principalmente trabajó en la clasificación de los liderazgos y utilizó las dinámicas de grupos para poderlos identificar y de esta manera establecer la forma de trabajo con la que iba él a trabajar con las comunidades. Y hizo una clasificación muy importante, que es el autocrático. El liderazgo autocrático consiste en aquel en el que el líder siempre tiene que estar presente para la toma de decisiones. Este sistema o este tipo de liderazgos no es muy conveniente en el trabajo comunitario porque todo depende de la opinión de esta persona y es un liderazgo nocivo. El siguiente liderazgo son los de líderes liberales, donde dejan hacer y dejan pasar, pero difícilmente ponen límites. Entonces, para este tipo de liderazgos, siempre hay una sobrecarga de trabajo y difícilmente se llegan a las metas y objetivos. El otro tipo de liderazgos que él clasificó, pues es el liderazgo democrático y es el más sano con el que nosotros podemos trabajar. Este tipo de liderazgos nos permite identificar las habilidades de cada uno de los miembros con los que estamos trabajando, potencializarlas y delegar. Pero esta delegación es en base a las características y decisiones comunitarias que se toman. Por eso la importancia de la aportación de esta clasificación de Kurt Lewin. Durante nuestro trabajo vamos a toparnos con tres tipos de liderazgos y debemos de estar pendientes de trabajar con el liderazgo correcto. ¿Ok? La siguiente, en Latinoamérica tenemos dos referentes muy importantes y que van a ser nuestro manualito con el que vamos a trabajar y que ustedes van a poder disponer de ellos porque se encuentran en línea completamente y quien guste se los puedo proporcionar. Uno de ellos es Paulo Freire, quien es brasileño, y Orlando Falsborda, que es colombiano. Los dos son los autores pioneros más destacados en las metodologías participativas. Ellos trabajaron durante años, principalmente Paulo Freire creó un sistema educativo, él es brasileño, para la alfabetización de los adultos. Y esa alfabetización de los adultos se conoce con el método de Freire.
El método consiste en una decodificación de nuestro conocimiento para volverlo a codificar y volvernos seres sentipensantes, donde relacionamos la imagen con la palabra y la palabra la podemos plasmar. Y era mediante este método, en 45 días, las personas que eran completamente analfabetas, pues podían aprender a escribir y a leer en base a este método. Y este método es muy utilizado. Principalmente yo lo utilizo muchísimo en las comunidades indígenas porque no hablamos el mismo idioma y nos comunicamos todo a base de imágenes. Estas imágenes nos permiten generar un diálogo intercultural y poder transmitir y poderlos escuchar y poder diagnosticar. Esa herramienta es una herramienta de suma importancia aportada por Paulo Freire. Y Orlando Falsborda también es uno de los pioneros en este tipo de trabajo. Él trabajó mucho en lo que es la reforma agraria, intervención comunitaria, trabajó mucho con los pescadores y en temas de los pueblos originarios en Colombia, y se mete también en otros temas de violencia, principalmente cómo trabajar en esas comunidades y en la guerrilla. Ellos él genera una estructura funcionalista, donde dice que hay que investigar y hay que generar la acción participativa. Esta investigación es observar y en base a la observación proponer y accionar. Si no hay una acción, el conocimiento se queda a medias y no hay una transformación de estas comunidades. Y es una de las aportaciones más importantes de Orlando Falsborda. Todo esto fue desarrollado en los años 60 y en los años 70 y hasta la actualidad lo seguimos usando porque son referentes para poder utilizar estas metodologías participativas. Siguiente, por favor. ¿Qué dice Orlando Falsborda? Dice, el lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante, el que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Esta frase de él es de suma importancia en todo nuestro trabajo que nosotros vayamos a realizar en cualquier intervención, en cualquier comunidad y en cualquier ámbito, sea laboral. Esta forma de pensar o esta forma de dialogar nos permite tener comunicaciones asertivas y nos permite poder desarrollar el trabajo de una manera armoniosa, siempre respetando y sintiendo. Yo le digo a esto que es el principio de la empatía. Él también propone que los actores o sujetos sociales son los que protagonizan la investigación. El investigador es un facilitador en la construcción de la reflexión y el conocimiento. Aquí tenemos que tener bien claro que nosotros no somos los poseedores de la verdad. Quienes son los poseedores de la verdad es la comunidad y a quienes estamos estudiando. Y nosotros como investigadores, como facilitadores, como trabajadores sociales, solamente estamos invitando a la reflexión y a la construcción de un conocimiento colectivo. Por eso muchas veces los proyectos sociales que llegamos diciendo, les traigo una solución o esto se hace así para que mejore tu vida, difícilmente tienen éxito en las comunidades porque lo sienten de manera impositiva. Cuando ellos sienten de esa manera impositiva, desde un principio, la manera psicológica, hay un rechazo a poder haber una apropiación. Por eso es la importancia de este principio de Orlando Falsborda. La siguiente, por favor. Paulo Freire. ¿Qué dice Paulo Freire? Dice, el gran peligro del asistencialismo está en la vivencia del antidiálogo, que imprime al hombre mutismo y positividad. No le ofrece condiciones especiales para el desarrollo o la apertura de su conciencia, que en las democracias auténticas ha de ser más crítica. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aprender a ser críticos, que no tenemos que estar brindando la ayuda al 100%, sino que invitemos a hacer autocrítica sobre la situación que nosotros estamos viviendo para tomar acción.
con nuestras capacidades, con nuestras habilidades y no depender al 100% de un tercero o de un segundo. Nosotros, lo que él propone es desarrollar ese pensamiento de autocrítica y accionar desde ahí. La siguiente, por favor. El asistencialismo es uno de los fantasmas que normalmente nos vamos a estar encontrando durante todo nuestro trayecto y que lo hemos visto replicar durante años por todos los gobiernos y por algunas instituciones. Y ha sido un cáncer para poder desarrollar los trabajos de desarrollo comunitario, porque los hemos creado, o en el caso de México, hemos creado este sistema de paternalismo, de decir, pobre indefenso, ten, come, en lugar de decir, ten las herramientas para que tú puedas salir adelante, genera empleo, genera trabajo y detona el desarrollo. No es bien visto el asistencialismo por Paulo Freire ni por muchos que trabajamos el sistema de desarrollo comunitario. A ello dice, lo que importa realmente es ayudar al hombre a recuperarse, también a los pueblos, hacerlos agentes de su propia recuperación. Repitamos, ponerlos en una posición conscientemente crítica frente a los problemas. El asistencialismo, al contrario, es una acción que roba al hombre condiciones para el logro de una de sus necesidades fundamentales de su alma, la responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad, toda acción conlleva una acción y toda acción lleva una responsabilidad. Y muchas veces nuestros actos, cuando somos irresponsables, pues tienen consecuencias. Y cuando tú le quitas esa responsabilidad al pueblo y se la otorgas al 100% a un gobierno, a una autoridad, a un líder, pierdes ese sistema de poder tomar decisiones propias, de empoderarte, de salir adelante. Por eso, el asistencialismo es uno de los fantasmas que constantemente nos vamos a encontrar, porque cuando hacemos ese primer encuentro con la comunidad, debido a este fantasma, te van a preguntar ¿qué me vienes a regalar o qué me vas a dar? Siguiente, por favor. Y bueno, eso es dentro de todos los antecedentes de las metodologías participativas. ¿Y qué son las metodologías participativas y por qué son de suma importancia? Bueno, pues las metodologías participativas son procesos de trabajo con características e intencionalidad específicas para impulsar el desarrollo comunitario en favor de la calidad de vida de la población. Vamos a utilizar diferentes herramientas de la manera más adecuada para poder tener un diagnóstico que nos permita poder hacer injerencia en esa comunidad y poder detonar el cambio que nosotros hemos proyectado. La siguiente, por favor. ¿Y en qué consisten? Bueno, pues se trata de una serie de procedimientos, técnicas y herramientas a través de las cuales busca la comunidad reflexionar sobre su propia problemática e impulse de manera autogestiva soluciones de la misma. ¿Qué es lo que hacemos con este tipo de metodologías? Hacemos que la comunidad tome conciencia de ese problema y accione para poderlo mejorar. Y muchas veces la solución de los problemas no está en nosotros. Nosotros como facilitadores, como investigadores, solamente somos guías. Quienes tienen la solución realmente del problema es la misma comunidad. La siguiente, por favor. ¿Qué tipos de técnicas o dinámicas grupales se consideran en las metodologías participativas? Bueno, pues nosotros para nuestro trabajo desarrollamos el siguiente esquema. Son dinámicas de animación y de presentación, técnicas de análisis general, ejercicios de abstracción, ejercicios de comunicación, técnicas de organización y planificación, técnicas de análisis políticos, económicos, y aquí voy a sumar ambientales, y también siempre trabajando con la perspectiva de género. La siguiente, por favor, vamos a ir desarrollando cada una de ellas. ¿Qué son las dinámicas de animación y de presentación? Bueno, las dinámicas de animación y de presentación son estas dinámicas que nos van a permitir romper el hielo con la comunidad. Cuando nosotros llegamos y juntamos a un grupo grande de personas, debemos de ver cómo se comporta el grupo,
cómo vamos a generar esa empatía y esa confianza con ellos para que nos permitan poder ser parte de su comunidad por un tiempo definido. Esto lo hacemos mediante tarjetas partidas o presentaciones por parejas, desgranando el maíz, la telaraña, el barco que hunde, la cadena de ropa, y tenemos una infinidad de este tipo de dinámicas y todo va a depender, debemos de tener la habilidad suficiente de depender, de definir qué herramienta vamos a utilizar de presentación acorde al grupo que estamos nosotros analizando, interviniendo o diagnosticando, porque cada grupo se conforma de una manera diferente y tiene un dinamismo de manera diferente. Debemos de tener una gama de herramientas a la mano para determinar cuál es la mejor manera que podemos romper el hielo con esa comunidad. La siguiente, por favor. Aquí es donde nosotros hacemos ese primer acercamiento con la comunidad y es de suma importancia. Aquí, en este caso, estamos trabajando con la comunidad indígena. Cuando hacemos ese tipo de intervención, siempre debemos de hablar con un lenguaje amable, claro, o utilizar la herramienta, en este caso no hablan español, yo utilizo un intérprete hablado y utilizo las imágenes para poder establecer un diálogo con ellos. La siguiente, por favor. Técnicas de análisis generales, que también las vamos a estar utilizando para este trabajo en las comunidades. ¿En qué consiste? Bueno, una de las herramientas que son de suma importancia cuando vamos a iniciar nuestro trabajo en las comunidades es el mapa de actores sociales. ¿Qué nos va a dar el mapa de actores sociales? ¿Quién tiene mucha influencia en la comunidad? ¿Quién tiene poca influencia en la comunidad? ¿Quién tiene poco interés en el tema que estamos tratando? ¿Quién tiene mucho interés en el tema que estamos tratando? Y en base a este mapa de actores sociales vamos a poder determinar quiénes son nuestros líderes, quiénes nos van a ir guiando en la comunidad para poder hacer el trabajo que nosotros hemos diseñado para esa comunidad en un principio. En este caso, si vamos a hablar sobre manejo de residuos sólidos, en ellos vamos a determinar quién tiene más la habilidad, quién tiene esa intención de poder hacer ese cambio, quién tiene influencia en su comunidad o quién no tiene la influencia en su comunidad. La siguiente, por favor. Técnicas de abstracción. Cuando hablamos de técnicas de abstracción, utilizamos este tipo de herramientas. Los materiales que utilizamos son extremadamente sencillos. Son materiales donde difícilmente voy a utilizar un cañón. Utilizamos imágenes donde hay una proyección de la comunidad con lo que están viendo y ellos mismos hacen su diagnóstico, proyectan su problemática a través de estas herramientas y se sienten identificados con lo que ellos están viendo. Entonces, son técnicas de abstracción. Estas son algunas de las imágenes de las dinámicas que utilizamos de las herramientas. Son imágenes que no tienen color. ¿Por qué no utilizamos imágenes con color en este sentido? Porque cada comunidad es diferente y le da la identidad de la comunidad que estamos interviniendo. ¿Cuáles son sus colores más usuales? Ellos necesitan sentirse parte de este diagnóstico y no puedo utilizar imágenes que no generen una identidad con ello. Por ello trabajamos de la mano con artistas o utilizamos estas herramientas básicas o las transformamos acorde a las comunidades que vamos a intervenir con su indumentaria para que genere mayor identidad. La siguiente, por favor. Ejercicios de comunicación. Los ejercicios de comunicación siempre deben de estar presentes en todo nuestro trabajo comunitario, desde el equipo de facilitadores hasta la comunidad. ¿Por qué? Debemos de hacer constantemente este tipo de ejercicios porque debemos de identificar y trabajar quiénes son los líderes, cómo se comunican, hay confianza, cómo es el trato entre la comunidad, nos permite ver si hay rencillas, si no hay rencillas, romper el hielo entre ellos, generar ese sentido de comunidad. Si estaban un poquito distanciados, pues tratarlos de unir o de unificar, porque vamos a trabajar todos juntos de la mano. Y es un trabajo constantemente tanto de facilitadores como de comunidad intervenida
con esta herramienta. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno. Ok. ¿Cuáles son las características de las metodologías participativas? Bueno, primero que nada tenemos que hacer una articulación entre la teoría y la práctica. 2. Actividades grupales lúdicas que favorecen un clima de confianza e intercambio. 3. Se estimula el aprender haciendo, el diálogo y la socialización de saberes entre pares. Un enfoque crítico y toma de decisiones democráticas, orientadas a la práctica y a la intervención en aspectos de la realidad que se desea conocer, intervenir y transformar. La siguiente, por favor. Dentro de nuestras metodologías tenemos que aprender a hacer muchísimas cosas. Entre ellos, entrevistas, observar, analizar, llevar registros de campo y aprender dinámicas. Y en estas dinámicas debemos de tener la habilidad de irlas modificando conforme se va conformando o se está comportando nuestro grupo de estudio. La siguiente, por favor. Vamos a trabajar siempre con un enfoque crítico y vamos a trabajar con esta hermosa triada: conocer, intervenir y transformar. Si no trabajamos de esta forma, difícilmente vamos a tener una apropiación del sistema que nosotros estamos diagnosticando. En este caso, en el manejo de residuos sólidos, si no lo manejamos de manera adecuada, difícilmente va a haber una permanencia o una apropiación de cuáles son las mejores formas para poder desarrollar o apropiarse el manejo de estos residuos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las etapas básicas para la implementación de las metodologías participativas? No hay una receta como tal, nosotros las vamos acomodando conforme vamos haciendo el diagnóstico, y uno es la problematización, el diagnóstico preliminar, un diagnóstico ya in situ dentro de la comunidad. En base a este diagnóstico vamos a realizar una planeación, qué es lo que queremos, cuándo, cómo, cuándo y dónde, la ejecución, evaluación, y vamos a sistematizar todo este tipo de trabajo para poder concluir y poder presentar nuestro trabajo o darlo como terminado de una manera exitosa. La siguiente, por favor. Los grupos. Bueno, siempre vamos a trabajar con grupos, y estos grupos son 3. Los facilitadores, los coordinadores y la comunicación social. Ellos siempre deben de tener una comunicación asertiva y con perspectiva de género e incluyente actualmente. El encuadre en el trabajo de los grupos nos permite trabajar con disciplina, trabajo y continuidad. Y cuando hablamos con disciplina es que debemos de acatar los horarios, las formas que hemos establecido y respetarlos al 100% para poder generar con ellos esa disciplina y ese compromiso. Tipos de grupos y escenarios van a ser muy diversos dependiendo de los tamaños con los que nosotros vamos a trabajar. Hay unos donde hacemos los pequeños grupos de reunión, donde planeamos, ejecutamos, y a veces somos 3, 4, 5 personas, y cuando tenemos las asambleas comunitarias donde vamos a trabajar con grupos muy grandes. Con esta nueva normalidad, pues tenemos que hacer toda esta modificación y adaptarnos a las nuevas condiciones. Y en todos ellos tenemos que invitar a la reflexión. La siguiente, por favor. Bueno, en base a todo lo anterior y todo lo de metodologías participativas, ¿qué es lo que generamos? Bueno, primero que nada, trabajamos en la comunidad generando seguridad en sí mismos, asociación con otros, reacción con ingenio, acciones bien planeadas y siempre trabajando con la responsabilidad. Y estos son nuestros 5 ejes para poder trabajar en las comunidades. La siguiente, por favor. A continuación, ahora sí, sí, ya que pasamos por todo esto de la metodología, pues, ¿qué hicimos en la comunidad de Tlamacazapa? Tlamacazapa es una comunidad indígena del municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, que significa hombres del miedo. Hombres del miedo porque salieron huyendo aquí cuando llegaron los españoles y se refugiaron en una tierra recóndita, y hasta la fecha las mujeres difícilmente tienen voz y voto, viven casi en su totalidad cubiertas con este tipo de rebozos, y
tienen ciertos conflictos. La siguiente, por favor. ¿Por qué decidimos intervenir Tlamacazapa? Bueno, Tlamacazapa es un referente para Taxco en la producción de palmas. Principalmente se dedican todas las mujeres a hacer el tejido de palma y los hombres son quienes los van a vender. Pero nos encontramos con una problemática. La siguiente, por favor. En el caso de manejo de residuos sólidos, teníamos una problemática. Hicimos un diagnóstico preliminar, un diagnóstico, una planeación, una ejecución, una evaluación y una sistematización en base a lo que nosotros habíamos visto en su día a día. La siguiente, por favor. ¿Y cuál fue nuestro problema? ¿Qué fue lo que detectamos en la comunidad que nos hizo hacer injerencia y querer trabajar para ellos? Bueno, teníamos varios problemas, unos muy fuertes de salud. La comunidad de Tlamacazapa tiene muy mal manejo de sus residuos sólidos, han perdido esa parte de la conciencia del cuidado de la Pachamama y tiran todos sus residuos a cielo abierto. Otras los queman. Pero también tenemos afectaciones a la salud debido a la calidad del agua de la comunidad. Y tenemos personas con saturnismo y tenemos niños con problemas genéticos debido a este tipo de contaminación de metales pesados en el agua. Y desarrollamos esta metodología para cada uno de los problemas. En este caso me voy a enfocar única y exclusivamente al tema de residuos sólidos. La siguiente, por favor. Bueno. Cuando hicimos la identificación del problema, pues vimos quiénes son los actores principales de ellos, ¿no? Y eran las mujeres. Las mujeres, quienes son las encargadas de llevar el agua, quienes son las más afectadas por este problema que tiene la comunidad, son las mujeres, las niñas. A eso aunado a los problemas de violencia que vive la comunidad fuertemente por cuestiones de machismo, y ellas tienen que dedicar gran parte de su tiempo a cargar el agua durante kilómetros. El agua está seriamente contaminada, no tenemos agua, y también los hombres son los quienes generan los residuos sólidos, y todo esto lo fuimos observando, analizando en base a nuestro diagnóstico. La siguiente, por favor. Entonces, no teníamos agua, teníamos todo contaminado, y era tomar acción en base a estas problemáticas que nosotros desde afuera habíamos visualizado, pero necesitábamos saber cómo era el contexto por dentro y cuál era la disponibilidad de la comunidad para poder generar un cambio. Entonces, para ello, utilizamos lo que son los diagnósticos participativos que anteriormente utilizamos. En este caso, utilizo yo una técnica que se llama, utilizo mucho la cartonería, trabajamos, hacemos diagnósticos de cómo está ubicada la comunidad, cómo ellos se identifican, cómo ellos se relacionan, quiénes son los líderes, y hacemos un prediagnóstico para poder establecer cuál va a ser la metodología de cómo vamos a intervenir para poder hacer un manejo adecuado de residuos sólidos. La siguiente, por favor. En este tipo de diagnósticos, si ustedes pueden ver, podemos ver cómo están organizados los grupos dentro de la comunidad. Con esta dinámica tan sencilla que pareciera, vemos cómo ellos se sientan. Cuando yo inicio a hacer el diagnóstico participativo, las sillas y las mesas están disponibles para que ellos las acomoden como ellos deseen. Esta forma a mí me permite, como facilitador, como observador, ver cómo ellos están organizados en ese momento. La siguiente, por favor. Los hombres y las mujeres se organizan de manera independiente, no se mezclan entre ellos, que era algo que nosotros detectamos. Y esto nos permite tomar algunas herramientas y algunas actitudes para poder trabajar con la comunidad. Teníamos la disponibilidad de algunos hombres que sí se sentaban junto a las mujeres, y ellos fueron los seleccionados para poder trabajar el trabajo comunitario con perspectiva de género, y no precisamente eran los líderes que teníamos identificados como funcionarios de gobierno o como funcionarios de asociaciones civiles o como personas que tenían injerencia en la toma de decisiones de la comunidad. Sí, cierto, trabajamos con ellos, pero los que más nos importaron, aquellos que eran sensibles con la comunidad y tenían esa apertura de género, porque también una de las limitantes que teníamos, pues era esa violencia que ellas tenían. La siguiente, por favor.
Entonces, en base a estas dinámicas que anteriormente mencionamos, hacemos un diagnóstico social humano, física ambiental y económica productiva. ¿Cómo se maneja la comunidad en estos tres sectores para establecer nuestro plan de trabajo? Es de suma importancia. Cuando nosotros hablamos de esta organización social humana, debemos de tener en cuenta cuáles son sus fiestas patronales y no fijar una fecha de reunión en esas fechas porque la comunidad no va a ir, no va a asistir. Por eso es de suma importancia ese prediagnóstico de cuáles son sus fechas más importantes de la comunidad para poder tomar decisiones importantes y calendarizar nuestras actividades que tenemos planeadas acorde a su calendario comunitario, acorde a sus usos y costumbres. Si no lo hacemos de esta manera, no estamos tomando en cuenta la opinión de la comunidad para poder ser intervenida. En la cuestión económica productiva, debemos de ver cómo se maneja el dinero o cómo ellos se automantienen y cuánto puede crecer su economía con una intervención o qué tanto les podemos afectar si tomamos parte de su tiempo en sistema económico y productivo. Entonces, no podemos hacer intervenciones cuando están sembrando, no podemos hacer intervenciones en sus días de venta, no podemos hacer intervenciones en ciertas fechas y es de suma importancia para nosotros tener estos datos. En el tema físico-ambiental, pues era lo que nosotros queríamos impactar, pero algo que teníamos que conocer con este diagnóstico era si ellos identificaban o no que tenían una problemática. Si ellos no se identifican con que tienen una problemática, tenemos que ir encauzando el trabajo comunitario para que así sea. La siguiente, por favor. Entonces, en el social humana, repito, identificamos quiénes son los principales actores y grupos, su forma de organización política, social y la toma de decisiones, relaciones intrafamiliares e intergenéricas, el uso y el acceso al control de los bienes y servicios, cuáles son sus principales enfermedades, su prevención y su atención, y cómo es su tipo de educación, tanto formal o informal. Todo esto nos va dando la carne a nuestro proyecto para poder hacer toma de decisiones. La siguiente, por favor. En física ambiental, pues cómo está su ubicación geográfica, su uso de suelo, su vegetación, su hidrografía, su clínica, y cuáles principalmente son sus recursos naturales con los que ellos cuentan. Y algo bien importante, cómo es la cosmovisión de la comunidad con ella. Cómo se relaciona la comunidad con su medio ambiente, que es algo de suma importancia. La siguiente. ¿Qué hicimos? Diagnósticos participativos. Necesitábamos ver cómo la comunidad se identificaba con el problema que ellos tenían. Estos son dibujos de los niños, de las comunidades, donde ellos sienten y saben que hay un problema con la tierra, que su problema principalmente es el agua, que no tienen agua y que está siendo contaminada por residuos. Entonces, aquí nos permite ver que hay una conciencia de que la basura está generando daños al agua y que eso está enfermando al planeta, y que ellos quisieran tener agua linda. Y ese es un diagnóstico de una visión de cómo el niño se ve en su entorno. La siguiente, por favor. Aquí hacemos un análisis del problema, esto se llama mapa comunitario, lo trabajamos con los niños, y es cómo los niños se ven en la comunidad. Cuando hacemos el mapa comunitario nos permite ver cómo ellos se identifican dentro de la comunidad, nos permite identificar cuáles son los focos rojos, cuáles son, en este caso lo vamos dirigiendo hacia el manejo de residuos sólidos, cuál es su relación con los residuos sólidos, dónde se depositan los residuos sólidos, dónde hay más residuos sólidos, qué casa contamina más, porque ellos son excelentes observadores. En el caso del agua, aquí me dibujaban mucho que tiraban la basura al agua, y que eso les preocupaba porque lo proyectaban en cada uno de sus dibujos. La siguiente, por favor. ¿Quiénes hacen los diagnósticos? Los hicieron los pequeños, las familias, los niños, y también ellos eran los responsables de darnos las soluciones. ¿Qué es lo que se podría hacer ante la problemática? La siguiente, por favor.
Entonces, una vez que nosotros tenemos el conocimiento, decidimos intervenir. En todo proceso, desde un principio, estamos haciendo la intervención en base al conocimiento para que podamos llegar a transformar a esta comunidad que nosotros deseamos intervenir. La siguiente, ¿qué hicimos? Ya hicimos el diagnóstico, ya sabíamos que tenían un problema muy fuerte con los residuos sólidos, que los tiraban en barrancos, en calles y en el agua. Hicimos una junta. Se hizo la propuesta por parte de la comunidad, no de nosotros, de realizar una limpieza comunitaria y fue lo que ejecutamos. Siempre debemos de tener coherencia en el decir y en el hacer, que esto nos los proporcionan los diagnósticos participativos. Hay que tener mucha coherencia en el decir y en el hacer y accionar el cambio. Si no accionamos el cambio y solamente nos quedamos en el papel, difícilmente va a ocurrir un cambio con las comunidades. Ellos pidieron en su diagnóstico limpiar su comunidad. Nosotros, como facilitadores, creamos las condiciones para que esto se ejecutara. Y cuando digo creamos las condiciones, era solicitar al equipo de limpia, solicitar los camiones, llevar las bolsas, llevar guantes, llevar las condiciones de seguridad para que pudiésemos limpiar. Y algo sumamente importante, ser parte del proceso de limpieza, no ser dirigente, ser, al igual que ellos, agentes que hacíamos el cambio en la comunidad, limpiar junto con ellos y hacernos uno con ellos, empáticos en la situación. La siguiente, por favor. Una vez que limpiamos la comunidad, hicimos este proceso de manejo de residuos sólidos con la composta y la lombricomposta. Para ello, nuestro plan de acción, respetando sus tiempos, sus usos y costumbres, capacitamos de qué podríamos hacer con la basura. Y primero era quitarles ese texto de que no es basura, que son residuos, y darles alternativas que les generaran ingresos, porque teníamos una comunidad que no tenía ingresos suficientes y que solamente dependía de la producción de la palma y de la venta de artesanías, y si ellos no vendían, no comían. Por eso era de suma importancia hacer este análisis económico para poder determinar las acciones que nosotros queríamos hacer, pero con dirección. ¿Qué cambio va a ocurrir en sus vidas que a ellos les impacte directamente si ellos toman estas acciones? Y se hizo la propuesta de utilizar lo que es la composta y la lombricomposta. ¡Ay, me equivoqué! Y se dio la capacitación. Nosotros, como facilitadores, damos las herramientas, hacemos la implementación y damos seguimiento e invitamos a toda la comunidad a formar parte de ello y que sean parte de la solución. La siguiente, por favor. Ya que tenemos la tierra, era llevar a la comunidad de la mano. Ya tenemos tierra fértil y ese era enseñarles a transformar esa tierra en alimento y decirles que si no había alimento porque no había venta, lo podríamos generar con nuestras propias condiciones y con nuestras propias herramientas. Y lo que hicimos fue darles capacitación para la producción de los huertos comunitarios, donde trabajábamos mucho la comunicación. Y si ustedes se dan cuenta en estas fotos, las que trabajan en el huerto son las mujeres. Y esta parte del diagnóstico también nos los arrojó ese primer encuentro, cómo era su forma de organización y qué actividades realizaban tanto los hombres como las mujeres. Y en cierta forma lo seguimos respetando, pero las fuimos empoderando, tanto a ellas como a ellos, para que se dieran cuenta que ellos son parte del cambio, muy importante. Y aquí empezamos a trabajar perspectiva de género con los pequeñitos, que vieran que esas actividades también ellos la podían hacer sin hacer ese rechazo o dejárselo solamente a las mujeres como anteriormente sucedía. La siguiente, por favor. Pues también realizamos lo que fue la arteterapia en base a estos diagnósticos participativos y era, pues, ¿qué hacemos con todo el papel de la escuela, no? Bueno, nosotros hicimos este taller de arteterapia, el cual nos permitió diagnosticar cuáles eran las situaciones de violencia que sufría la comunidad
y transformarlas para poder trabajar con aquellas que habíamos detectado que estaban sufriendo violencia, canalizarlas al área correspondiente de manera muy discreta a través del arte y sanarlas a través del arte terapia. Esta terapia o este tipo de dinámicas nos permitió unificar a la comunidad. Les comento, la comunidad está dividida por 3 barrios principalmente, son 6,500 habitantes en esta comunidad indígena y viven en un conflicto eterno los 3 barrios. No pueden convivir de manera sana sin que no haya un acto de violencia fuerte que termine en agresiones de consideración. Para nosotros era muy importante trabajar en esta comunidad y tratar de limar asperezas entre estos 3 barrios y decir que era posible el cambio siempre y cuando lo hiciéramos de la manera más correcta y adecuada, y eso nos lo permitió el arte. La siguiente, por favor. En este trabajo de arteterapia trabajamos mucho la cosmovisión de la comunidad. Esto es guerrero, señores. Trabajamos sus usos y costumbres, la representación del jaguar, la representación del tlacololero, la representación de los diablos, que son danzas 100% guerrerenses que nos dan identidad. Y todo ese material lo hicimos con materiales reciclados. Todo fue hecho por las familias, por los hombres, por las mujeres, mediante el taller de arteterapia. Y generamos esa identidad guerrerense. No sé si puedan ver del lado extremo a una mujer completamente sonriente. Ella es una de las usuarias. Ella, que cuando llegó con nosotros el primer día, difícilmente hablaba. Estaba pasando por una situación complicada. Y mediante el arteterapia, es hermoso cómo los rostros de las personas se van transformando y van sanando, y van adoptando estas doctrinas, estas formas de vida de manera comunitaria, de una manera sana. Es una mujer actualmente que es independiente, que tiene su huerto, que genera su alimento, que vive perfectamente bien con su hijo y que es una mujer feliz y que pudo decir no más, pero con todas las normas de seguridad, y que también su pareja pudo decir no más. Y es una de las satisfacciones que nos da este trabajo comunitario, y todo lo hicimos a través del arte, de un manejo adecuado de estos residuos sólidos y decirles que no es basura. Se les dio las herramientas para poder transformar estas artesanías o generar artesanías que también les generaran ingresos a sus casas y que no solamente dependieran de la producción de palma. Entonces ya teníamos 3 productos: el alimento, una artesanía y tierra de composta que es vendida en la comunidad de Taxco de Alarcón a un costo mucho mayor y que les está generando ingresos. La siguiente, por favor. Bueno, y concluyo. Pues, ¿cuáles son las ventajas de usar las metodologías participativas en el trabajo comunitario? 1, incrementan las posibilidades de éxito en medida que se atienden necesidades sentidas y se involucra a la población. 2, los recursos son utilizados con mayor eficiencia. 3, se ejercita la capacidad de la comunidad y la formación de liderazgos locales para llevar a cabo proyectos de tendencia autogestiva de igual o de mayor impacto. Es sumamente importante hacer la utilización de los recursos con la mayor eficiencia. He de decirles que para la ejecución de este proyecto no teníamos ni un recurso. Lo hicimos solamente con el dinero que teníamos para el transporte de Taxco a la comunidad. Y todo lo demás son donaciones, trabajo comunitario, aliados, que nos permitieron transformar esta comunidad y ver cómo un manejo adecuado de estos proyectos, de estas metodologías, les ha cambiado la vida. Llevamos un paso de 3. Hemos creado la conciencia, y el barrio de San Juan, que es donde ellos habitan, este kinder, actualmente hace un manejo adecuado de sus residuos sólidos, a diferencia de los otros 2 barrios. Debido a la pandemia, ahorita hemos frenado la parte del trabajo, pero ellos son los que menos casos de COVID tienen.
tienen un manejo adecuado de sus residuos sólidos, ya no los queman, entendieron que si ahorita quemaban en pandemia, iban a tener mayores afectaciones a la salud. Durante nuestro trabajo de desarrollo comunitario y de estas técnicas, también dimos pláticas sobre las afectaciones de la salud con respecto a los residuos e hicieron conciencia y decidieron no replicar más estas acciones, que son la quema de basura, la tira de la basura en el agua y la tira de la basura en cielo abierto. Hacen separación de residuos, hacen composta, generan alimentos y generan artesanías. Entonces, hicimos una mayor eficiencia de estos recursos, generamos más recursos y algo bien importante, trabajamos con los liderazgos que se generaron en esas comunidades, respetamos la cosmovisión de la comunidad y ellos nos integraron a sus comunidades y fuimos partes de ellos por un tiempo. Y algo que es muy importante en el trabajo comunitario es graduar a la comunidad, es decir, de ahora en adelante ustedes pueden caminar solo porque ya tienen las herramientas de cómo hacer la autogestión. Y cuando logramos eso como facilitador, hemos hecho un buen trabajo. Cuando nosotros hacemos que la comunidad dependa al 100% de nuestras acciones, nuestro trabajo le falta poder clausurarse o poder concretarse de una manera más adecuada y hay que cambiar de facilitador para que puedan salir los liderazgos nuevos y ellos puedan llegar hasta una tendencia autogestiva y que puedan ellos tener un propio liderazgo para poder hacer solución a sus problemáticas que ellos están viviendo. La siguiente, por favor. Y les voy a compartir parte de la bibliografía, algunas metodologías, quien guste de manera por WhatsApp, les comparto todos los manuales para que ustedes puedan desarrollar las metodologías y puedan intervenir las comunidades indígenas en donde ustedes se encuentren o no precisamente comunidades indígenas. Esta metodología te sirve para diagnosticar tus barrios, tus colonias, tu ciudad y poder trabajar de la mano para la implementación tanto de ecotecnias como de tecnologías, como de muchos proyectos que pueden ustedes estar desarrollando en el área en la que ustedes se desarrollan. La siguiente, por favor. Y me despido con esta hermosa sonrisa de esta hermosa mujer que no tiene precio el trabajo comunitario y cómo la vida de nuestro trabajo, de nuestra injerencia, puede transformar vidas. Y los desvelos y el cansancio y el dolor y las dificultades que nosotros nos enfrentamos valen la pena cuando vemos a una mujer sonreír en lugar de llorar, cuando vemos a una niña feliz en lugar de llorar, cuando vemos a hombres libres, pensantes, en lugar de hombres golpeadores y violentos. Muchísimas gracias. Nancy, qué cosa tan hermosa. Muchas gracias. Acepto preguntas, dudas y demás. No, eso, demos paso, chicos, a las preguntas. Dale, Santi. Que yo creo que es muy importante la reflexión y más allá de eso también la metodología, porque nosotros como ingenieros ambientales, desde una vista, pues desde un punto de vista social y también empresarial, nosotros vamos a llegar a hacer muchos cambios, ¿cierto? Y no se trata de llegar a imponer, sino que se trata de llegar a explicar e invitar a la misma gente que sea partícipe de esos cambios. Es correcto. Cuando tú llegas de manera impositiva con la solución del problema que tú ya visualizaste, difícilmente la comunidad te va a apropiar este sistema. Y lo hemos visto con los sistemas de baños secos, donde el baño seco pues ni siquiera lo utilizan porque no lo relacionan, no hubo una sensibilidad anterior si era el adecuado, ¿no?, a sus usos y costumbres, o no se les preguntó si los querían. El gobierno determinó que iban a instalar baños secos para todos. Entonces, no hubo un trabajo previo de diagnóstico, de sensibilizar de por qué no deberían de defecar al aire libre, que porque corrían riesgos. No se les preguntó.
ni se les hizo tomar conciencia en ese tema de que era por su seguridad tener un baño cercano a la casa para evitar otro tipo de problemas. Cuando ellos son conscientes de que es por esa situación, se apropian, lo cuidan y lo hacen correctamente como nos ocurrió en la sierra. En el caso de la basura, lo que hemos visto que nos pasa es que llegan con los lombricomposteros, dicen, esto es lo mejor para la. Ah, ok, pero no tuvimos la paciencia de preguntar qué es lo que pasa en casa. Muchas veces el tema de que acumulamos basura va relacionado con temas emocionales. Y eso no lo relacionamos con la basura. ¿Por qué hacemos acumulación? Y está directamente relacionado con la acumulación del pasado, con acumulaciones de hechos y con ese sentimiento de pérdida. Mientras no manejemos ese sentimiento de pérdida, no hagamos un diagnóstico del por qué acumulan, difícilmente vamos a hacer un cambio para la generación de tanta basura. Cuando no hacemos un diagnóstico adecuado de por qué tiran la basura al río, pues lo van a seguir haciendo así tú le lleves el mejor compostero. Cuando no les haces tomar conciencia de que del río depende la salud de ellos, y ellos tomen conciencia de que se están enfermando porque están tomando el agua por la basura que le están tirando a su río, difícilmente van a decir, dame el compostero. En cambio, cuando hacemos este tipo de dinámicas de sensibilización y ellos proyectan y detectan que es un problema tirar la basura al río, ellos mismos establecen las reglas de no tirar basura al río y son ellos más severos en la aplicación de esas leyes. En las comunidades, ellos respetan más sus leyes que en las ciudades. Entonces, cuando ellos establecen ese reglamento comunitario de decir prohibido tirar la basura al río y será sancionado en la comisaría, en este caso aquí así sucede, te encierran, te encarcelan, pues ya no lo haces. Pero ya ellos tomaron la conciencia. Pero como ya les quitamos que no tiraran la basura al río, el siguiente paso fue a decir, ¿y qué hago con mi basura? Ah, bueno, pues clasifica. Ah, ya clasifiqué, ¿y ahora qué hago? Bueno, te doy opciones. Haz arte, haz composta o véndelo. Entonces, ya se transforma el manejo de residuos sólidos en base a sus necesidades. Y vamos llevándolos de la mano en base a un prediagnóstico, a una propuesta que nosotros ya traíamos, pero la comunidad te va llevando de la mano hacia dónde quiere llevar la solución. Así trabajo. No sé si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Nancy. Yo, más que pregunta, pues una añadidura a lo que han hablado. Las comunidades mayormente indígenas que viven pues a las zonas aledañas, en zonas rurales, más que todo, son personas muy inteligentes y muy unidas que se esfuerzan por lograr sus fines, solamente que son temerosas porque hay mucho indolente y mucha persona poco empática hoy en día, o sea, muy pocos se preocupan por el otro y les tienen paciencia. Aquí en esta charla, por ejemplo, se vio que es muy importante la comunicación, no solamente verbal, se emplearon dibujos, se emplearon actividades lúdicas, lo cual les permite como ahí empiezan a entrar en confianza con la comunidad, porque son muy desconfiados. Y con toda la razón, no los han tratado bien, los tratan como si fueran brutos, cuando son personas inclusive más elegantes y más estudiadas en otros sentidos que uno, pues que está aquí en la civilización. Entonces, más que todo, habemos personas que al principio no entendemos la importancia de conectar con ellos, no solamente, como dicen, imponer, sino de hacerles entender la importancia, porque pues a las malas no entra nada. O sea, la condiciona, no sé la palabra correcta, pero el acondicionar el espacio mental y el emocional más que todo, porque generalmente son personas afectadas a gran rango en el nivel emocional, con traumas. Es muy importante para que ellos vean la importancia y reconozcan la importancia de trabajar en equipo
para solucionar estas problemáticas. Es correcto el trabajo en equipo y como lo repito, nosotros solamente somos facilitadores, pero no, los agentes de cambio y los protagonistas son ellos. Siempre tenerlo presente. Nosotros solamente los vamos encaminando y llevándolos de la mano, pero siempre escuchando la voz de la comunidad. En todo momento, escuchar la voz de la comunidad. Y también escuchar cuando dicen no. Entender y retirarnos el tiempo para no ponernos también nosotros en una situación de peligro. Cuando es no, es no. Y eso también nosotros lo tenemos que entender como facilitadores y respetarles. Por acá estaban haciendo énfasis en el tema del asistencialismo, de no al tema del asistencialismo, ni de llevar como fórmulas, como recetas, ¿cierto? Entonces, simplemente como tú lo planteabas ahorita, no, pues llevo las canecas, llevo las bolsas, llevo 2, 3 compostadores, hago un evento donde hago la entrega y ya, cumplí el objetivo y ya esta comunidad. Y ahí también yo quiero como hacer, pues la charla de Nancy está muy enfocada en tema de comunidades indígenas, pero esto aplica en cualquier escala, ¿cierto? Si pongamos algún ejemplo de la ciudad de Medellín, algún sitio que tenga problema, que sea un punto crítico de manejo de residuos, que están más que diagnosticados, sabemos dónde están, las comunidades siguen arrojando de forma descontrolada ahí los residuos, a pesar de que están en un entorno urbano, a pesar de que hay un carro recolector que pasa con una frecuencia establecida. Entonces será la solución un carro, pues el carro, será la solución un contenedor, será la solución una bolsa. Ahí el problema va más allá de lo técnico, va desde un tema como lo mencionaba Alexandra, como lo mencionaba Nancy, va más allá y puede ser un tema emocional, puede ser un tema de que no entienden ese problema como suyo. O sea, ese no es el residuo que sale de mi casa ya no es mi problema. O sea, yo simplemente ahí no tengo nada más que hacer y que otro lo gestione. Y aplica también mucho en el entorno campesino. Ahí quería de pronto mencionar, nosotros en este momento sí tenemos un reto con un proyecto que estamos iniciando, que está en esa fase, como ya pasamos el prediagnóstico, estamos en la fase ya de diagnóstico y planeación, pero es con biodigestores. Inició con una comunidad indígena y cuando íbamos a tener la primera reunión para hacer ya el diagnóstico aterrizado y hacer la planeación, la comunidad indígena nos dijo no. Pues, y tienen el problema, o sea, el problema es evidente con el manejo de las aguas negras, sobre todo de la escuela, que son 300 niños, que obligarlos no podemos, llevarles un biodigestor y ponérselos allá a las malas no podemos. Entonces ya ahorita estamos con unas comunidades campesinas y ahí viene lo otro. Nosotros teníamos un muy bonito cronograma de trabajo, pero resulta que ambas comunidades se dedican al café y ahorita en octubre arranca cosecha cafetera. Entonces nos dijeron, uy, qué chévere, pero nos vemos en diciembre. Nos toca esperar, ¿cierto? Ahí lo que tú mencionabas de uno se debe adaptar a las condiciones de la comunidad, por más afán que tengamos, por más ganas de iniciar el proyecto. Y creo yo pues que, porque acá hay muchos de los que están conectados, que están interesados en participar de ese proyecto, en las metodologías participativas, porque bueno, ¿cómo vamos a ir a explicarles a la comunidad de Toledo y a la comunidad de Olaya, cómo les vamos a explicar qué es eso de un biodigestor y eso cómo funciona y eso para qué sirve? Y que realmente no se quede ahí simplemente el biodigestor instalado, sino que ellos como comunidades, que eso es lo más importante, que lo apropien, que lo usen, que lo vuelvan cotidiano, y que el trabajo del proyecto de nosotros como facilitadores tenga un fin, ¿cierto? O sea, y el fin es ya la comunidad lo trabaja solo, ya ellos lo aprovechan, ya ellos se apropiaron de esa tecnología, porque si no se convertiría en una caneca más, de esas canecas muy lindas que uno ve por ahí instaladas vacías, con el residuo alrededor, la gente no la usa, no la sabe usar. Entonces ese también es
como el reto que tenemos en este momento muchos de los que estamos acá, pero en general yo creo que ese es el reto de la educación ambiental que siempre van a tener estos chicos como ingenieros ambientales. Sí, por eso es la importancia de cuando, previo a hacer la planeación, nosotros como investigadores tenemos que hacer un prediagnóstico de la comunidad y tenemos que hacer un calendario de suma importancia, ese es el más importante de todos, de sus actividades culturales y de su cosmovisión. ¿Cuáles son sus fiestas en las que no te van a hacer caso por ningún motivo? Así les lleves el automóvil del año, te van a decir, no, porque es prioridad conforme a sus usos y costumbres esa fiesta patronal. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando hacemos la planeación estratégica, ya del plan, todo, así bien bonito, calendarización y demás, consideramos esas fechas, las metemos dentro del proyecto, pero las metemos con temas, por ejemplo, de involucrarnos con la comunidad para entender las dinámicas sociales y lo metemos dentro de los diagnósticos participativos. Y utilizamos, por ejemplo, si hacen una fiesta grande, una expoventa de café o no sé, metemos un stand de los biodigestores y la importancia de los biodigestores en el manejo del café. No sé, te va a ayudar y entonces cuando tú metes tu metodología o tu ecotecnia o el proceso que le quieras meter a su forma de vida, y les haces ver que puede ayudarles a potencializar o a subsanar alguna problemática que a lo mejor ellos no habían visualizado, pues de ahí ya tienes una herramienta para poder trabajar con la implementación de los sistemas. Entonces, hay que utilizar esas fechas a favor del proyecto y crear las herramientas para tener una comunicación asertiva con la comunidad. Entonces, pueden destinar un día a ir a recolectar el café con ellos, hacer ese trabajo de campo, porque eso genera esa empatía no te ven como, ay, ahí viene el ingeniero y nada más viene a darme órdenes. Te ven como un amigo, te ven como un aliado cuando tú dices, ¿puedo ayudarte? ¿Me puedes enseñar? Entonces ellos dicen, ay, ¿qué pasa aquí, no? Y ese simple acto de que tú le digas, ¿me puedes enseñar o te puedo ayudar? Le estás dando a él un empoderamiento y le estás dando un liderazgo. Entonces, eso te abre la puerta para que él te pueda guiar y tomar de la mano en la comunidad cuando surja esos conflictos, porque siempre van a surgir conflictos en la comunidad y debemos de crear las condiciones para trabajar de manera armoniosa y esos son nuestros aliados. Siempre manejar un lenguaje asertivo. Algo bien importante cuando hablamos en comunidad, nunca debemos de hablar traigo, les vengo a dar, no, es vamos a realizar, siempre en plural y siempre en presente. Siempre. Hicimos, realizaremos, ejecutemos, siempre incluyendo a la comunidad. Y cuando ya hicieron, es realizamos, ejecutamos. Nunca es yo hice, ejecuté, diseñé, planeé, porque nunca trabajamos de manera sola. Siempre debemos de considerar a todo el equipo de trabajo, hasta para la redacción del proyecto. Eso, cuando hacemos la proyección del proyecto a la comunidad y se los damos a conocer, ellos se sienten parte del proyecto porque no es hice, ejecuté, realicé, el ponente, ¿eh? Es cuando dicen ejecutamos y dicen yo ejecuté, realizamos, yo realicé. Hay una apropiación y ellos dicen es mi proyecto y al final de cuentas es verdad. Nosotros como investigadores solamente fuimos facilitadores de que ahí ocurriera un cambio, nada más. Entonces, es mi aportación y es lo que a mí me ha funcionado en las comunidades. Y es lo que me permite seguir avanzando con ellas y aprender infinitamente de los saberes ancestrales. Entonces, siempre me vengo de una comunidad con mayor conocimiento. Siempre tengo más que aprender de ellos que ellos de mí. Y siempre hay que tener la humildad y la apertura para estar receptivos a lo que ellos nos están diciendo.
Claro que sí, como el diálogo de saberes, siempre favorecer ese diálogo de saberes y no imponer un solo tipo de conocimiento que no necesariamente es el válido ni el que funciona. No, Nancy, yo no sé pues si algún chico o chica tenga algo más que plantear o si no, pues esta charla nos sirve mucho para la fase en la que vamos a entrar en este proyecto porque tenemos que ponernos a planear estos talleres, tal cual como en el mismo orden tenemos que planear el taller de romper el hielo, cuando lleguemos a la comunidad, tenemos que mirar cómo vamos a construir y a tejer esas confianzas, tenemos que montar un taller para explicar qué es un biodigestor, pero explicarlo de una forma amigable, entendible para las comunidades. También hay que instalar el biodigestor con ellos, hay que involucrarlos en el proceso de la construcción, luego viene todo el tema del seguimiento por parte nuestra. Entonces, no, yo creo que esta grabación nos va a quedar de consulta para lo que se nos viene con este proyecto, que ojalá los resultados de aquí a un tiempo estemos así como tú, con unas fotos bien bellas de la comunidad trabajando esta tecnología. Algo que nos pasó y que les voy a compartir en la Sierra Alta de Guerrero, precisamente cuando hablábamos de los sismos, instalamos 6 casas, construimos 6 hogares a 6 familias que perdieron todo. Y uno de los objetivos era implementar casas ecológicas, antisísmicas, y les implementamos biodigestores. Y lo que nos funcionó en el sistema de implementación de biodigestores, una era hablarles en su propio lenguaje. 2, capacitamos a las mujeres para que hicieran plomería, hicieran la instalación, los tubos y demás. Los adultos mayores y los niños, todos formaban parte del proceso. No hicimos distinción de hombres y mujeres. A todos les asignábamos una labor. Todas las manos sumaban. De esta manera, las mujeres, los niños y los adultos mayores, que eran los que predominan en esta comunidad de migrantes, pues se empoderaron y se apropiaron de los sistemas de los biodigestores y son modelos para la implementación de estos sistemas en la montaña alta. Y ellas se capacitaron para instalar y hacer la depuración de los biodigestores. Entonces, quienes dominan los biodigestores son las mujeres y las empoderamos. Nuestras dinámicas de intervención para la apropiación de ellos eran con pláticas de la salud, porque es lo que a ellos les preocupa. Entonces, cuando vamos a hacer implementación de biodigestor, lo primero que tenemos que llegar es identificar cuáles son sus necesidades o sus miedos. Una vez identificadas sus necesidades, sus miedos, sus angustias de la comunidad, trabajas para poder educar conforme a ello. En nuestro caso, la problemática o cómo pudimos meter los biodigestores, porque defecaban al aire libre, era de que tenían miedo que en el trayecto de la casa a donde iban a hacer el baño, pues las niñas fueran sustraídas, porque sucede. Y lo que trabajamos con ellos fueron los temas de seguridad. Por eso les digo que tenemos que trabajar con mucha perspectiva de género. En temas de saneamiento, las mujeres y las niñas son las personas más vulnerables si no hay una implementación de estos sistemas. Pero primero tenemos que hacer conciencia de que existe esa problemática y trabajarla de esta manera. Entonces, escuchamos a la comunidad, sabíamos lo que estaba ocurriendo en la sierra, decidimos trabajar con los sistemas, implementarles un baño dentro de la casa con su biodigestor para el cuidado de las aguas, de los desechos que generaban, para que tuvieran un huerto a un lado de la casa. ¿Por qué? Porque eso les permitía a las niñas y a las mujeres no desplazarse distancias largas para poder tener el alimento y tener un poco más de tiempo de vida a ellas mismas, porque dedicaban grandes horas a traer el agua a cierta distancia, grandes horas a traer los alimentos, grandes horas a traer la leña, pero no tenían tiempo para ellas. Cuando nosotras les acercamos el biodigestor, les acercamos el huerto comunitario, tienen tiempo para actividades recreativas, para poder aprender un oficio, y les enseñamos panadería en esa zona. Entonces,
Es como pudimos meter el biodigestor atendiendo una problemática que en primera instancia no era solamente tratar el aguas negras, no, era atender la seguridad de las mujeres y las niñas llevándoles el baño en la casa y que mediante el sistema de biodigestor ya no tenían que ir tan lejos para que tuviesen abono orgánico en la casa y tuvieran el alimento. Entonces, así cerramos el ciclo, hubo empoderamiento, por eso ellas eran las más interesadas en aprender en cómo se instalaba el sistema, porque las más afectadas para ir al baño muy lejos eran las mujeres y las niñas. Y eran las primeras que estaban en la clase en decir, ¿cómo se solda? ¿Cómo instalo la regadera? ¿Cómo hago fontanería? Y ellas aprendieron a instalar un calentador, una regadera y un sistema de biodigestores. Entonces, el día de hoy honramos a Juana, que se nos fue. Y ella era la pionera de este grupo de mujeres adultas mayores que empoderó a su comunidad. Y hizo un trabajo maravilloso en San Juan Ternería con todas las niñas y las mujeres. Entonces, esa es parte de los triunfos del trabajo comunitario. Y sí funcionan los biodigestores y estoy completamente consciente de ello porque sé cómo transforma la vida de las mujeres y las niñas. Y Juana pudo sonreír a edad muy adulta y decir, tengo una casa segura y ya no voy a correr ningún riesgo, ni yo ni mis nietas. Ese es el riesgo también que uno corre, Nancy, que se enamora de los procesos comunitarios y se vuelven como esa familia extendida. Y bueno, y claro, pues se vuelve muy bonito. Entonces, yo no sé, pues yo espero que todos se vayan como con ese mensaje y que, Nancy, pues eres un éxito para transmitirlo, y es que indiferente de la formación tan técnica, antes eso es lo que necesitamos, técnicos, ingenieros comprometidos con esas necesidades de las comunidades y de realmente pues llevar las soluciones a donde se necesitan. Es que muchas veces nos educamos pensando como en la gran industria, en unas refinerías enormes, sabiendo que el problema, y más en Latinoamérica, ustedes en México, nosotros en Colombia, pero eso es transversal, para donde lo miren en Latinoamérica esto es transversal, los problemas de género, los problemas con agua, los problemas con residuos, para donde ustedes miren. Y la forma es así, toma más tiempo, corre el riesgo, como Nancy, de enamorarse de los procesos, pero es la forma que realmente pues garantiza como el éxito y ese bienestar. Y acá nosotros también particularmente con el tema de los biodigestores y de las mujeres es el tema de la cocción con leña y todo lo que implica en términos ambientales, que obviamente pues van deforestando su mismo entorno, y adicional a ello todos los problemas que traen sobre su salud y que les toma mucho tiempo. O sea, hacer un almuerzo implica desde la mañana estar buscando la leña, por ejemplo, y prendiendo un fogón, y que su salud se ve fuertemente afectada. El solo hecho de poder abrir simplemente una llave y ya tener el gas y que esto no le traiga implicaciones sobre su salud es, digamos, que una de la forma en la que más fácil los que en este momento tienen biodigestores es como el mayor beneficio que le ven, no tener que cocinar con leña. Las comunidades no deforestan porque sean unos depredadores de los ecosistemas, que muchas veces los vemos así, sino porque no tienen otro recurso energético, no lo hay. O una pipeta de gas es muy costosa, en una economía campesina una pipeta de gas es mucho dinero. Entonces la única opción que les queda es leña, y el biodigestor llega como una alternativa a esas problemáticas, más todos los otros beneficios adicionales que puede traer, pero lo que a ellos les vende, por decirlo así, lo que los enamora y le apuestan a estos proyectos es dejar de consumir leña. Y bueno, no, yo creo ya, Nancy, vamos dando por terminado, y muchísimas gracias por este espacio. Fue hermosa la charla, fue muy bonita. Pongo a su disposición los manuales, los voy a compartir contigo vía WhatsApp. Léanlos, vienen todas las metodologías para que ustedes puedan seleccionar. Algo bien importante cuando vamos a iniciarnos en este tipo de metodologías, tenemos que practicar entre nosotros, entre los facilitadores,
y hacernos un planteamiento de todas las posibilidades que podrían ocurrir en la comunidad y solucionar en el mismo momento, porque vamos a hacer un espejo de lo que vamos a encontrar en las comunidades y debemos de estar listos para poder tomar acción en el momento y seguir teniendo la pauta para poder seguir siendo facilitadores ante una situación de conflicto. Nada más. Entonces, les voy a proporcionar los manuales con muchísimo gusto para que ustedes puedan diseñarlos acorde a la intervención o implementación del sistema que ustedes deseen. Las fichas técnicas son muy bonitas, son muy sencillas y ya nada más se adapta al tema que ustedes quieran manejar. Entonces, me dicen que leña te queda súper perfecto para trabajar los temas de la leña y temas de saneamiento de agua y saneamiento. Hay uno que viene específicamente de agua y saneamiento y hasta te vienen las enfermedades diarreicas por parte de la ONU. Entonces te va a dar las pautas porque tienes que hablarles de salud. Y hay otros que vienen con perspectiva de género, porque hablar de violencia de género en las comunidades donde son muy machistas es muy complicado trabajar el tema y tú te pones como facilitador en riesgo. Entonces hay que saber cómo vamos a abordar el tema para que la comunidad tenga la confianza de abrirse contigo, con ustedes. ¿De acuerdo? Claro que entonces, sí. Les voy a proporcionar los manuales y cualquier duda, ahí está mi correo y cualquier cosa estoy a su disposición. Y si quieren un acompañamiento a distancia, estoy en toda la disponibilidad de poderlo hacer. Yo sé que sí te vamos a estar molestando. Nancy, Muchas un abrazo gracias. fuerte desde la distancia y muchas gracias. Por aquí te llenaron el chat de mensajes de agradecimientos. Y bueno, muchas gracias y a todos, chicos, espero que se hayan sensibilizado un poquito frente a esto y que se empiecen también como a enamorar de estas otras aplicaciones que a veces son como tan ocultas en estas áreas tan técnicas. Y bueno, feliz tarde para todos. Muchas gracias. Muchas Saludos. Gracias. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas